Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hacer el análisis semanal de la semana que finalizó el 17 de febrero de 2017, donde si empezamos analizando el comportamiento de los índices globales en esta semana, vemos que prácticamente, como viene siendo ya costumbre en las últimas semanas, casi todos los mercados terminaron en valores positivos en relación a los cierres de las semanas anteriores, con máximos en muchos de ellos, donde las mayores alzas estuvieron principalmente, podemos ver, en mercados tanto como de Estados Unidos como en algunos mercados emergentes como puede ser Brasil con un 2,45%, luego el índice Hansen de China, que también tuvo un crecimiento cerca del 2%, y después el Dow Jones con un 75%, el Standard & Poor's 500 de unos 51%, o sea, básicamente vemos que prácticamente casi todos los mercados terminaron en alza, excepto el IPC de México y el Nikkei de Japón, donde tuvieron pequeños rojos, pequeñas correcciones, pero lo que no invalida el comportamiento positivo que han venido teniendo en las semanas anteriores. Analizando lo ocurrido en el mercado de dinero en la semana que finalizó el 17, podemos observar que el comportamiento del ETF UP mostró una pequeña apreciación del dólar respecto a las demás monedas o de la canasta de monedas de comercio internacional, ¿no? Lo que primero se puede ver es que este comportamiento, si comparamos cierre con cierre, fue una apreciación muy baja, si bien en toda la semana la variación tanto hacia arriba o hacia abajo fue importante. Lo que se empieza a ver entonces, en cierta medida, un poco lo generado por los discursos de la presidenta de la Reserva Federal en cuanto a que la política monetaria que ellos van a aplicar desde el punto de vista de la Reserva va a estar siempre analizada de acuerdo al plan de estímulo fiscal que presenta el Ejecutivo. Lo que en definitiva empieza a mostrar un poco de incertidumbre, le genera incertidumbre al mercado sobre lo que realmente va a ocurrir sobre esta moneda. Y si analizamos un poco desde un punto de vista ya de gráfica lo que está ocurriendo, empieza a llamar la atención lo que podríamos estar en presencia de una figura en gráficos diarios de cambio de tendencia, como puede ser un hombro cabeza a hombro, lo que estaría mostrando que si de no superarse estos 26,5 podríamos estar con una posibilidad de una caída, y con eso sí que se inicie un proceso de depreciación del dólar respecto a la canasta de moneda. Creo que esta es una de las principales variables y hoy creo que es uno de los principales drivers a la hora de analizar lo que va a ocurrir en cuanto a los flujos de dinero a nivel mundial. Lo que sí entonces sabemos es que no queda en claro cuál va a ser la política de la Reserva Federal, que va a estar atada siempre al paquete de estímulos fiscales que presenta el Ejecutivo en Estados Unidos, y esto está generando mucho ruido en cuanto al mercado de dinero, donde se empiezan a dar señales de que esto podría estar generando, a la contraposición de lo que se empezó inicialmente cuando se definieron las elecciones presidenciales en Estados Unidos, un proceso de depreciación del dólar respecto a las demás monedas. Si analizamos lo ocurrido en respecto a los demás pares de moneda o los principales pares de monedas, vemos que en cuanto a la libra el comportamiento tuvo una pequeña depreciación respecto al dólar en la semana. Lo mismo ocurrió con el euro, donde había iniciado un proceso de apreciación las semanas anteriores y finalizó con una pequeña depreciación, donde empezamos a ver fuertes flujos de movimientos de dinero. Y si analizamos lo ocurrido en Argentina con el dólar MEP, podemos ver de que en Argentina, principalmente el viernes como último día de operatorio, viernes y jueves, hubo un rebote de la zona de los 15,50 con un incremento de depreciación con unos centavos, podemos dejar unos 20 centavos de depreciación del dólar, llegando a la zona de los 15,70. A la hora de analizar el comportamiento de los mercados de commodities y iniciando con el comportamiento de lo que ocurrió con el petróleo a través de su ETF uso, vemos que en la semana finalizó prácticamente sin cambios. Si vemos su gráfica diaria, vemos que prácticamente no generó cambios suficientes, sino que tuvo altos y bajos, pero que los cierres estuvieron prácticamente en niveles similares, en torno a los 11,35, 11,40. Donde si analizamos lo ocurrido con commodities como los metales,
Vemos que el oro tuvo un comportamiento de pequeños incrementos que luego finalizaron con cierre. Básicamente vemos que si realizamos un gráfico semanal fue muy similar a lo que ocurrió con el dólar. Lo mismo ocurre con la plata, con un pequeño incremento de su cotización, pero con cierres muy similares a los anteriores, a los de las semanas anteriores. Y donde si analizamos lo ocurrido con los commodities, no nos olvidemos que la semana anterior habíamos hablado de un pequeño repunte. Bueno, empezamos a ver de que ese repunte en precio prácticamente fue neutralizado con caídas en los valores de los ETFs en cuanto en el maíz. Lo mismo ocurrió con la soja, donde el alza de la semana anterior prácticamente fue igual a la baja de esta semana, ¿sí? Y lo ocurrido en el trigo, donde había iniciado también con valores en alzas, pero que finalizó en baja. Básicamente todo esto expectantes con lo ocurrido en cuanto a las cotizaciones, principalmente de cuestiones ya climáticas en cuanto a este commodity para el hemisferio sur, y lo que ocurre con lo que va pasando con los flujos de dinero producto de las variaciones de los tipos de cambio. Analizando lo ocurrido en el mercado de renta variable local, en Argentina podemos observar de que la semana finalizó con un valor en dólares con un alza del 0,12%, donde en el interdiario, en el intersemanal, tuvimos máximos de 1.277 puntos, o sea que estuvo por encima, y donde nuevamente el mercado sigue explorando en dólares máximos históricos, ¿sí? Si analizamos principalmente en qué sectores estuvo focalizada estas alzas, podemos observar de que las alzas estuvieron en sectores vinculados a lo que son los ajustes de tarifas, donde básicamente el sector de generación de energía fue quien lideró las alzas con un 4,38%, continuó con el de distribución de energía y gas con un 3,53%. Otro sector también importante en el alza fue el de telecomunicaciones y peajes con un alza de 1,90%. Otros sectores también, como para finalizar, sectores que tuvieron un desempeño positivo fueron el sector de manufactura de origen industrial con un 2,24% y el sector siderúrgico con 1,48%. Si analizamos por el lado de las bajas, donde estuvieron focalizados, básicamente es en el sector de industria de electrodomésticos para el hogar con un 5,96% y el sector financiero que hizo ajuste de 3,21%. No hay que dejar de mencionar que en esta semana lo ocurrido fue también una semana de vencimientos de opciones, donde el volumen de call lanzados era importante y donde sí generó una fuerte toma de ganancias en algunos sectores de la economía y básicamente en algunos sectores de renta variable, por supuesto. Si analizamos lo ocurrido con las inversiones en renta fija y analizamos las curvas de rendimiento de los bonos en dólares, vemos que básicamente el desempeño fue un desempeño de caída en cuanto a las cotizaciones de los bonos en dólares, prácticamente todos los tramos de las curvas. Lo mismo ocurrió con los bonos emitidos en Dollar Link, donde hubo una caída. Si comparamos semana con semana, vemos que la curva amarilla se incrementó hacia arriba, lo que significa una caída en los rendimientos, y por lo tanto eso se traduce en un incremento del rendimiento y se traduce en una caída en cuanto a la cotización de estos activos, y donde sí hubo una mejoría en los bonos en pesos en Argentina, donde los tramos más cortos de las curvas tuvieron caídas en los rendimientos, es decir, aumento de sus cotizaciones, y lo opuesto con los tramos más largos. Y para finalizar, en los bonos en dólares, en pesos más SER, ocurrió lo mismo que con dólares y con Dollar Link, donde los bonos más cortos tuvieron caída en sus cotizaciones y por lo tanto la curva de rendimiento se trasladó hacia arriba, ¿sí? Pero bueno, eso es básicamente lo que tenemos para esta semana. Creo que es una semana importante para ver lo que va a ocurrir con el comportamiento del dólar respecto a las demás canastas de moneda, lo que va a ocurrir el dólar en el mercado local, y donde en cuanto a inversiones en renta variable en Argentina, luego de, podríamos decir, 2 semanas de vencimientos de opciones, donde sí generaba muchas fluctuaciones en los precios, deberíamos ver cómo se ajustan nuevamente las cotizaciones de estos activos para las próximas semanas en cuanto a la reestructuración de muchas carteras de inversión de corto plazo. Bueno, que tengan una excelente semana y nos estaremos viendo la próxima semana.